Nuestra generación quiere aprender de historia, pero también escribirla. Queremos hablar de política e incidir en ella. Queremos escuchar, pero también ser escuchados. Foro 89.5, con Paco Vallejo y Manuel Galván. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. ¿Qué trae? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a Foro 89.5, esta mañana del 5 de octubre del 2023. Como siempre, un gusto llevar una emisión más de este programa para ustedes y hacer la invitación como cada jueves, recordándoles que sus comentarios siempre enriquecen mucho el programa. Aquí están los teléfonos en cabina, que es el 4421-921293 y también el 4421-921200 con la extensión 37120. Y creo que serían todos los números que tenemos el día de hoy, así es que si quieren hacer llegar sus comentarios, con mucho gusto los leemos antes de que termine el programa. Y si no, empezamos el siguiente programa precisamente con sus comentarios. En ese sentido, llegó un comentario de Sergio Manríquez, de la colonia Milenio. Nos dice, para poner un poquito de contexto, la semana pasada estuvimos hablando del caso de los 43 desaparecidos, ¿no? Recordando pues la nueva información que ha salido y pues que aún no concluye el caso, no llega a la justicia. Entonces, pues bueno, seguir exigiendo a los gobiernos que nos digan qué fue lo que sucedió con los compañeros desaparecidos. En este caso, Sergio Manríquez nos dice, Peña Nieto y Salvador Cienfuegos están detrás de esto. El presidente Obrador no quiere o no puede llegar hasta ellos. Ya dijo que el presidente Peña no le iba a hacer nada y el presidente ha hecho el 90 de las cosas buenas, pero este encubrimiento de Peña Nieto y a Salvador Cienfuegos pues sigue lastimando. Y bueno, creo que ahí estamos de acuerdo y sí, es verdad, el presidente sigue reiterando que pues Enrique Peña Nieto prácticamente estará absuelto de esta situación. Buenos días, Manu, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Paco? Muy buenos días. Un gusto saludarles, un gusto saludos a todo el auditorio. Pues vamos a de alguna forma continuar con este tema de desaparecidos en nuestro país, ¿no? Las cifras pues siguen siendo altas, siguen siendo alarmantes, a pesar de los esfuerzos del gobierno y el cambio de estrategia, pues sigue pues viéndose esta situación en nuestro país. Sí, tristemente México desde el 2006 ha llevado exponencialmente su cifra de desaparecidos. Datos muy fuertes más bien. En el sexenio de Fox hay una cantidad mínima y a partir del 2006 en el sexenio de Calderón, con esta política de la guerra contra el crimen organizado, se dispara en miles. Y este gobierno, en lo que va de su sexenio, ya ha superado los otros sexenios tristemente de lo que se tenía, llevándonos a una situación de crisis social. Tanto así que el gobierno ya empezó, entre comillas, a preocuparse de, no sé si de los desaparecidos o de la cantidad, de la cifra de lo que son, que se haya superado ya otros sexenios. Por lo cual llevó ya una política de hacer un respectivo censo específicamente para validar y tocar casa por casa si está desaparecida esta persona o si nunca retiraron el registro de desaparecido, sí, en caso de que haya regresado a alguna situación, ya que hay varios tipos de desapariciones. Sí, como bien comentas, pues esto empieza precisamente con lo que fue la mal llamada guerra contra el narcotráfico, con Felipe Calderón, y a partir de ahí viene otra ola de desaparecidos, porque bueno, no podemos hablar como si fuera la primera, no hay que recordar que en los 60s, en los 70s el Estado también reprimió y se llevó este proceso, casos de desaparición, sí, de muchos jóvenes que estaban en la lucha, que estaban pues vinculados con la resistencia, con la disidencia en aquel entonces, y ahora una tercera ola, cuarta ola, no sabría, tendríamos ahí que hacer un análisis histórico, pues se vuelve a levantar los casos de desapariciones en nuestro país, en este caso por la guerra contra el narco,
Y bueno, a partir de Felipe Calderón, la cifra no bajaba de 30,000 desaparecidos por sexenio, ¿no? Incluso esto va escalando. En este periodo de Felipe Calderón estaba más o menos en 30,000 desaparecidos. 36,000. Viene Peña Nieto, hablamos de 35,000, 37,000. Sí, de hecho, el dato que tenemos Sí. como más, con número de miles, tristemente, el día de hoy tenemos ya 110,000 desaparecidos, sumados en el registro directamente de desaparecidos en México. ¿Desde cuándo es este registro? Desde 1964. Como bien comentabas, desde la Guerra Negra, que realiza una serie de desapariciones, ya hay una preocupación por parte del Estado para empezar a registrar. Y a partir de 1964 hay un primer registro directamente. Sin embargo, cada sexenio cerraba con una cifra menor a 1,000. Aquí es el dato es importante. El sexenio de Fox cerró con 854 desapariciones. Un sexenio. Pero ya en el sexenio de Calderón se cerraron con 36,000. 36,000. Perdón, ok. 26,000. Ya en el de Peña Nieto, 34,000. Y en lo que va actualmente de López Obrador, ya se habla de 44,000. Esto hasta el corte del 25 de agosto del 2023. Si estamos hablando, tan solo este sexenio ya tiene el 40% de las desapariciones desde que se tiene registro como tal. Ok, Billy, a ver si nos puedes apoyar poniendo la segunda imagen, donde precisamente vemos las cifras de este sexenio. Aquí podemos ver en el 2019 viene pues uno de los años con más desaparecidos. Baja un poco las cifras para el 2020. Que tiene que ver con la pandemia en parte. Tiene que ver. Luego el 2021 se vuelven a elevar las desapariciones en nuestro país. 2022 baja y bueno, lo que va del 2023 que no es tampoco tan alentador. Y bueno, ahí vemos que las desapariciones por día está calculado en 25.7 personas. O sea, Sí, estamos exacto. hablando de casi una persona. Más de una persona desaparecida cada hora. Ahora, es un dato muy fuerte. Estos datos, digamos que también están ahorita en debate y de hecho fue uno de los motivos por los cuales renuncia la persona que estaba encargada de Carla Quintana, es correcto. Carla Quintana. Encargada de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. Ajá, y entonces ella empieza a tener ahí unas diferencias con el gobierno federal, principalmente pues encabezado por Andrés Manuel, donde, bueno, ella respalda esta cifra de 110,000 desaparecidos. Ahí estaríamos hablando desde los 60 hasta la actualidad. Es correcto. ¿No? Entonces 64. estamos hablando de 110,000 personas desaparecidas en los últimos 50 años. Sin embargo, pues ahí está la contraparte o la crítica que está haciendo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que se tiene que rehacer el censo para verificar que realmente estas personas continúan desaparecidas. Sin embargo, más allá de que se pueda ajustar la cifra, creo que tampoco va a descender a menos del 50% esta, Sí, ¿no? Estamos totalmente. hablando de un 15, un 20% que puede fluctuar, pero seguimos hablando de 80,000 personas desaparecidas en nuestro país. Y vinculándolo con el programa de la semana pasada, Encinas, por ejemplo, en su investigación que está haciendo del caso de Ayotzinapa, ha encontrado 500 restos de personas en Iguala, solo en Iguala. De lugares que, para estar buscando un caso, encuentras otros cuerpos y otras personas desaparecidas, ¿no? Y bueno, solo en estas Igu- solo en fosas Iguala comunes, municipio, como bien comentas. pues la verdad es que ha sido pues una noticia reiterada, triste, ¿no? De estos espacios donde desafortunadamente la violencia continúa. ¿Podrías poner la siguiente, por favor, Billy? Aquí vemos cómo hay lugares donde definitivamente se sigue notando la presencia del crimen organizado y esta práctica de desapariciones, ¿no? Estamos hablando de algunos estados donde, pues, desafortunadamente sigue presente y hasta el día de hoy, porque, por ejemplo, aquí, bueno, para los radioescuchas les vamos leyendo, por favor. Directamente en
Coeneo, Michoacán de Ocampo, hay desaparición de 80 personas en una población de 20.965, una tasa del 381.6. Sobre los 100,000 habitantes es esto. Sobre los 100,000 habitantes. Encarnación de Díaz, en Jalisco, tenemos a 147 personas desaparecidas. En Sabinas, Hidalgo, Nuevo León, 84. Valparaíso, Zacatecas, 75. Aquí poner atención sobre los estados en los cuales se están mencionando. Villa del Cos, Zacatecas, 78. Río Grande, Zacatecas, 139. Tepalcingo, Morelos, 55. Jerez, Zacatecas, que es un municipio que en los últimos meses y años ha tenido una cuestión muy crítica, 112. Calera, Zacatecas, 73. Ojo Caliente, Zacatecas, 70. Tan solo de esta lista tenemos 2, 4, 5... que son directamente de Zacatecas. Y de hecho es de donde acaba de surgir esta noticia desafortunada actual, donde otros jóvenes fueron desaparecidos, ¿no? Entonces, pues son cifras que duelen, ¿no? Porque estamos hablando, cada uno de estos números, pues son personas desaparecidas y familias que no encuentran a sus familiares. Sí, y tristemente se tiene registros, por ejemplo, 2006 a 2018, 2.838 entierros clandestinos se encontraron y 2.710 fosas clandestinas como tal. Recordemos en los momentos en los cuales en el gobierno de Jalisco ya no tenían ni dónde poder colocar los cuerpos. Sí, y había trailers como tal con cuerpos ya en estado de descomposición porque no se tenía ni siquiera la infraestructura para la cantidad de cuerpos. Se comentaba que Jalisco ha registrado hasta 30,000 cuerpos que han pasado por CEMEFO sin registro. Así es. ¿Podrías colocar la última imagen, Billy, por favor, donde vemos el mapa? Aquí estamos observando un mapa de nuestro país y vemos pues las manchas donde desafortunadamente se está llevando a cabo esta práctica. Sí, son las respectivas fosas que se han encontrado de 2006 a 2016, o sea, tan solo de esos 10 años. Eso faltaría sumarle las que hay de 2016 a la fecha. La cantidad de fosas en las cuales grupos, sobre todo madres, familiares, han encontrado, y hay una asociación que apoya a estos grupos en el cual ya han generado hasta una data por la cantidad de información que se ha generado, la cual nos da precisamente estos puntos más marcados, ¿no? Ahora, hay que también comentar que no se había hecho nada en la cuestión de desaparecidos en los sexenios anteriores, absolutamente nada, ¿no? No se había tratado de hacer un registro, no se había tratado de usar la nueva tecnología para ir vinculando pues estos restos que se van encontrando para ver si son de algunos de los desaparecidos y algunos de estos... pues sí, de estas situaciones y ahora pues se está tratando de hacer, pero pues no ha alcanzado en este sexenio. Para empezar, podríamos decir que se inició tarde, ¿no? Sí. Se inició hasta el 2022 este censo y este uso de nueva tecnología. No se va a alcanzar a terminar en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y entonces ahora estará la expectativa de los nuevos candidatos a la presidencia. ¿Qué van a ofrecer en este sentido? Porque creo que sí se tiene que seguir avanzando a ser una institución sólida, ¿no? Que tenga recursos, que además escuche a las personas que están viviendo esta situación, porque algo que he notado a lo largo de los años, ¿no? de esta práctica es que se vuelve a victimizar a las personas, ¿no? Se les... Pues sí, no se les escucha. Incluso esta administración, pues las madres de desaparecidos varias veces han pedido que por favor se les abra las puertas de Palacio de Gobierno para ser escuchadas. Incluso hubo una crítica porque recibía una de las abuelas de Argentina, en su espacio, les reconoció su trabajo y las madres de acá de México dijeron, ok, pues qué bueno que reconozcas el trabajo histórico de estas personas que además sí han hecho mucho dentro de su país, pero ¿qué pasa con nosotras, las madres de México, que pedimos y exigimos que se lleve justicia por nuestros casos? Sí, y a esto que comentas, el mes de agosto le tocó precisamente al estado de Querétaro la visita precisamente de los grupos de familiares desaparecidos.
Y tristemente la nota fue que al cerrar simbólicamente la fiscalía, estos familiares, y hacer un plantón directamente en la fiscalía, al siguiente día les echaron directamente la fuerza de la policía y muchos de ellos terminaron, algunos hasta golpeados, ¿no? O sea, aquí en el estado de Querétaro, tristemente, donde están buscando, están acercándose a las pocas instituciones que pudieran darles información de sus familiares. Sí, y que desafortunadamente pues no se ha visto respuesta por mucho de estas. Por último, Billy, nos pueden poner la primera imagen. Ahí hablamos, pues bueno, el caso de las mujeres desaparecidas. Afortunadamente en un... digamos, es que ni siquiera deberíamos hacer esto, pero una cuestión de desaparecidos hombres comparado con desaparecidos mujeres, pues bueno, las mujeres no desaparecen tanto, aunque bueno, creo que son situaciones diferentes, ¿no? También el caso de las mujeres desaparecidas y los motivos por los cuales también se desaparecen a las mujeres, ¿no? Entonces, no es una competencia, por supuesto, no lo estamos haciendo en este sentido, pero pues aquí podemos ver el total de mujeres desaparecidas en nuestra administración. Son 9,061 mujeres desaparecidas, lo cual representa en el 2019 el 19%, en el 2020 el 24% de estas mujeres, y así fue incrementándose en un 2%, en el 2021 26%, 2022 28%, y bueno, continuamos en... Sí, específicamente abonando a esta gráfica, en el sexenio de Calderón en promedio hubo 19 mujeres desaparecidas por cada 100, que es en ese caso 19%, ¿no? En el gobierno de Peña Nieto, 23, y tristemente ya en lo que va el gobierno de López Obrador es el 28. O sea, lo que sí se ha estado observando que sexenio tras sexenio se ha estado incrementando el porcentaje de mujeres desaparecidas. Y el día de hoy podemos hablar de cada 10, 3 son mujeres que están siendo desaparecidas. Y donde se concentra en su mayoría, hay 3 estados en particular, que tristemente lo encabeza el Estado de México. Segundo, se encuentra Ciudad de México, que también tiene que ver con su cantidad de población. Coyoacán. Jalisco. Coyoacán hay un caso muy particular, donde como a nivel ya de municipio, es ahí también un foco rojo. Un foco rojo. Lo cual es curioso, ¿no? Porque es una zona totalmente conurbada y con una dinámica muy cultural, y pues, finalmente eso no obedece a espacios rurales o urbanos, ¿no? Y Jalisco, con su zona metropolitana entre Guadalajara y Zapopan, algunos municipios colindantes, también por ahí ya el día de hoy se tiene detectado como principal foco rojo a nivel nacional. Son lugares en los cuales no se recomienda que las mujeres caminen solas o caminen por la noche, ¿no? Y Nuevo León también es otro lugar que está específicamente. Por ejemplo, en el gobierno de López Obrador, esta cifra de desaparecidos, de lugares específicamente, está Iztapalapa en primer lugar, Gustavo Amadero, Guadalajara, Zapopan y Monterrey, representando estos que acabo de mencionar, el 10% de las desapariciones. Bueno, son espacios de una densidad poblacional muy grande también, pero bueno, nada más como para dar ahí... Sí, y en el caso de los hombres, donde se ha concentrado la mayor desaparición es en Zapopan, Guadalajara y Tajomulco, ¿sí? En lo que va el gobierno precisamente de López Obrador. Ahora, tenemos también diferentes tipos de desapariciones. La principal es la desaparición forzada, ¿no? Es la persona que por alguien más es privada de su libertad o del espacio público y no tenemos rastro de ello. Hay otro que se llama ausencia voluntaria. Una persona que decide por sí solo salirse de su casa y no dejar rastro, no tener comunicación con los familiares. Sobre todo esta es la cifra por la cual el gobierno se levantó el censo con el objetivo de disminuir el porcentaje, confirmar quiénes regresaron, quiénes ya están, de los que hicieron ausencia voluntaria. Luego tenemos desaparición accidental, que se refiere a aquellas personas que hayan ido a hacer alguna actividad, usualmente deportiva, y que hayan tenido un accidente en esa actividad y el día de hoy no han regresado, ¿no? Pero lo hicieron de forma, no fue
programado como tal, un accidente directamente. Y también existe la desaparición de menor inmigrante no acompañado, que ese dato también, tristemente, el día de hoy la cantidad de niños se ha sumado a ese porcentaje de forma significativa. Y no solamente como desaparecidos, se tiene el dato de que el día de hoy muchos niños se han sumado a las búsquedas de sus familiares. Niños desde los 7, 8 años que van acompañando directo o indirectamente a sus mamás o familiares y al día de hoy están ya dentro de esta dinámica de búsqueda. De ahí la importancia de que se haga correctamente un censo. O sea, creo que más allá de confiar o no confiar en los datos de una institución, creo que se debe de seguir llevando a cabo la recopilación de datos, ¿no? Se debe de seguir apostando en la inversión para, pues, pues sí, ¿no? Ir resolviendo estas situaciones, porque además de que hay muchos casos de desapariciones forzadas, hay que decirlo, sobre todo vinculadas con el crimen organizado y también con el mismo Estado, porque también hay que recordar que en el 2006, cuando se desata la guerra contra el narcotráfico, el gobierno de Felipe Calderón aprovechó esta situación para desaparecer a luchadores sociales, para desaparecer a gente que le estaba estorbando en el camino precisamente por sus críticas al neoliberalismo, por sus críticas a las prácticas sociales, por sus críticas a las políticas que estaban impulsando en ese entonces, ¿no? Entonces ahí continuó también así con la situación de Enrique Peña Nieto y desafortunadamente pues para el Estado es bien fácil, se hace para atrás y permite que suceda esto, que el crimen organizado haga y deshaga, porque al que le beneficie en ese caso las desapariciones de los que levantan la voz en contra de las talas de árboles clandestinas, los que hablan en contra de, pues bueno, cualquier situación social, ¿no? Sí, y ahí lo comentas que vale la pena, bueno, ¿dónde está la tecnología, no? ¿Qué ha pasado con este registro? Resulta que en el gobierno de Enrique Peña Nieto se levantó un registro de ADN, se hizo un primer banco de ADN. Este registro como tal, había hasta 46,000 personas ya registradas. Una vez que termina la administración de Enrique Peña Nieto, y todavía estaba en funciones por ahí, si mal no recuerdo, Arely Gómez, en la Procuraduría, lleva directamente esta información, se le entrega a una empresa que con nombre México, ADN México, que el día de hoy ya confirmó el subsecretario Alejandro Encinas, tiene una denuncia por robo de información, mal uso de la información. Entonces, tristemente, esta información que se recaudó, el día de hoy está perdida, está en malas manos y ya todo ese trabajo previo, adiós. Y no es nada más trabajo, o sea, son gastos, son recursos, son esperanzas por parte de los familiares, ¿no? Que le apuestan estos tipos de proyectos y programas que impulsan los gobiernos, tratando de resolver sus casos y de repente saber que todo lo que se construyó en algún momento se tiró a la basura por la corrupción, ¿no? Que predominó tanto en nuestro país. Y para ir cerrando, bueno, ¿cuánto son estas 111,000 personas desaparecidas en México que con el último registro que se tiene a 25 de agosto del 2023? Bueno, vamos a compararlo rápidamente con algunos países donde han tenido situaciones de guerra, de crisis. Por ejemplo, en el caso de Colombia, desde 1970 hubo la situación de guerrillas y paramilitares, 99,000 desaparecidos. En el caso de Argentina, del 76 al 83, 45,000. En el caso de Guatemala, en 30 años hubo 30,000, o sea, en 30 años. Entonces, realmente creo que México, tristemente, el día de hoy tiene ya un registro récord de desaparecidos. Es una crisis humanitaria. Ya hay la presión por organismos internacionales y por eso la preocupación del gobierno. Así es que creo que no solamente nos faltan 43 jóvenes de Ayotzinapa, sino que es un problema mucho más para este mucho gobierno más severo. También le faltan 43,000 de lo que lleva ya su sexenio. Pues sí. Y sí han bajado las cifras de homicidios, ese es otro dato importante para cerrar, pero han incrementado la cifra de desaparecidos. Entonces ahí hay un cambio interesante tanto en política como en el crimen organizado que ha movido este dato. Así es, pues bueno, esta es la información que teníamos el día de hoy para ustedes. Queremos agradecer como cada jueves su presencia, invitarlo a que nos vean y nos escuchen los jueves a las 9 por la mañana. Hasta la próxima.
Nuestra generación quiere aprender de historia, pero también escribirla. Queremos hablar de política e incidir en ella. Queremos escuchar, pero también ser escuchados. Foro 89.5, con Paco Vallejo y Manuel Galván. La historia es nuestra y la hacen los pueblos.